¿Votar o no votar? Es la pregunta que se hacen muchos venezolanos cuando ya faltan solo unas horas para que su país lleve a cabo elecciones presidenciales. El gobierno del presidente Nicolás Maduro insiste en que los comicios de este domingo son prueba de que la democracia sí existe en Venezuela. Pero un gran sector de la oposición se niega a participar en el proceso porque lo califica de fraude. Y como nos informa Osmari Hernández desde Caracas, esta situación de incertidumbre provoca nerviosismo y ansiedad entre la población. Cuando faltan tan solo horas para la realización de las elecciones presidenciales en Venezuela, el dilema de muchos electores sigue siendo votar o no votar en unos comicios cuestionados por la comunidad internacional y en lo que la mayoría de los partidos de oposición venezolana no participarán por considerar que no existen suficientes garantías. Mientras realiza compras cotidianas, Álvaro Badel comparte una decisión que considera firme e irrevocable. Alineado con los partidos más fuertes de la oposición, decidió que esta vez no ejercerá su derecho al voto. Yo considero que le hago más bien a mi país el día de mañana quedándome en mi casa, que también es una forma de participación. Cuando yo me quedo en mi casa ejerciendo el derecho de quedarme y de ser un espectador del fraude, le estoy transmitiendo al mundo que no estoy de acuerdo con lo que va a ocurrir mañana. A su juicio será un resultado sin sorpresas. No hay la más mínima posibilidad de propiciar ningún cambio porque evidentemente ya este plebiscito está cantado. Es decir, mañana sale la señora Tibisay Lucena diciendo que ganó Maduro. Es capaz que diga que hay más participación que la que hubo cuando se eligió a Chávez. Pero partidos minoritarios e independientes de la oposición se sumaron a la contienda política como oponentes al presidente Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección. Representan una opción para quienes se niegan a abstenerse. No hacerlo es, imagínate, que yo creo que es un error bien grande, porque en realidad, sinceramente, si queremos un cambio, el cambio lo tenemos en eso. No esperar que los demás decidan por uno. Uno mismo tiene que decidir nuestro futuro. Dentro del oficialismo hay descontento y dudas en algunos, pero disposición a participar entre quienes se conocen como el voto duro, que siempre acompaña a los candidatos del partido de gobierno y son movilizados con su maquinaria. Yo pienso que la democracia es votar. Por quien votes, pues tienes que votar. Mandar a no votar me parece más bien una lección aprendida y mandada desde otro país para imponernos a nosotros un sistema que no somos nosotros. El venezolano siempre vota. Hay quienes se plantean incluso un cambio de vida a partir de los resultados de este domingo. De continuar el sistema, algunos se proponen dejar Venezuela. Mis expectativas es irme en algún punto, porque yo tengo 2 niños pequeños. Y quedarme aquí es quitarles la calidad de vida de ellos como nos la quitaron a nosotros. Tal como ha ocurrido en la antesala de procesos electorales anteriores, algunos ciudadanos acuden a los mercados para realizar lo que se conocen como compras nerviosas. Conversamos con algunos vendedores que nos comentaban que sí, este sábado ha habido un mayor flujo de personas, pero no tanto como se había observado en años anteriores. Principalmente compran productos no perecederos. La búsqueda de alimentos en una economía marcada por altos índices de inflación y escasez se convierte en una prioridad. Voto con hambre. La gente están pasando hambre, purgando la basura y van a votar. ¿Se puede votar con hambre? Claro que sí. Se puede votar cuando las ideas son más fuertes a veces que la necesidad. El Consejo Nacional Electoral asegura que ofrece todas las garantías electorales necesarias y que desde ya tienen desplegado el 100% del material electoral en los más de 14.000 centros de votación que abrirán este domingo desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde o hasta que haya electores en las filas. Muchos expertos afirman que en estos comicios no solo será clave la cifra que acompaña al candidato ganador, sino también la de participación. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. A continuación, en su segmento de opinión, Pedro Brigger, colaborador de CNN, habla precisamente sobre las elecciones en Venezuela. Los procesos electorales en Venezuela se han internacionalizado de tal manera que es muy difícil pensarlos únicamente en clave venezolana. Está claro que el significado político que tienen excede la puja entre oficialismo y oposición como podría ser en cualquier otro país de América Latina. Fíjense, para el gobierno de Estados Unidos, acabar con el chavismo como movimiento es un eje central de su política exterior. Es lo que permite comprender por qué tantos de sus funcionarios y exfuncionarios opinan constantemente sobre Venezuela. Pocos días antes de las elecciones, Roger Noriega, ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, publicó un artículo en el New York Times alentando la destitución del presidente Nicolás Maduro
para luego convocar elecciones que entonces sí, según Noriega, serían libres. El secretario general de la OEA, por su parte, Luis Almagro, utiliza casi a diario la herramienta de Twitter para criticar al gobierno de Nicolás Maduro. Por eso sus menciones sobre Venezuela exceden largamente a las menciones de cualquier otro país. Y, al margen de los organismos regionales, se creó el Grupo de Lima, compuesto por 14 países de América para aislar al gobierno de Nicolás Maduro y que también pidió suspender las elecciones presidenciales. En este contexto, ninguna elección puede ser normal en Venezuela. La diferencia con los 3 procesos electorales del año 2017 es que cesaron las violentas protestas callejeras impulsadas en ese momento por la oposición y cuyo fracaso produjo profundas diferencias en sus filas. Un sector de la oposición decidió participar de las elecciones del 20 de mayo y presentar candidatos a la presidencia, mientras que otro sector las desconoce y las considera fraudulentas. Henry Falcón, uno de los principales referentes opositores, decidió participar en estas elecciones porque consideró que la violencia en el año 2017 había fracasado en su intento de derrocar al gobierno y que la abstención no ofrecía ninguna salida e implicaba quedarse a la espera de una intervención extranjera que sería desastrosa y podría llevar a una guerra fratricida. Estas elecciones entrañan una paradoja. El opositor Henry Falcón está convencido de que ganará, porque según él, el 80% de la población está en contra de Maduro, como siempre dice toda la oposición. Sin embargo, varios gobiernos latinoamericanos afirman que desconocerán el resultado de las elecciones. ¿Y si gana Henry Falcón? La opinión de Pedro Brigger, director del portal Nodal.am, dedicado a noticias de América Latina y el Caribe. Brigger.